yo un fraude para aprobar un curso. Voy a hacer un fraude que es más adelante que el país. Voy a entender de que es lógico, lícito, hacer trampas al espejo de los amigos que pueda terminar la vida. Y de eso estamos llenos. Actualmente en la profesión médica, porque hay muchas profesiones de medicina cuya formación no garantizamos nosotros, en donde todo es dinero, donde el estudiante es cliente y el profesor es casi un sometido a la voluntad de su cliente, porque el cliente siempre tiene razón, no hay aplazado, pero tienen que pagar religiosamente sus pensiones. Eso le ha dado otra fisonomía de la profesión médica. Ustedes ya están casi a punto de terminar la parte del plan de estudios de los hospitales. Y se van a tropezar con la realidad concreta. Por eso es importante hacer algunos alcances de este tema. Entonces, ¿qué decimos de profesionalismo y ética? Que son dos cosas distintas, pero entremezcladas. Y decimos que son pilares fundamentales en la práctica de la medicina. Porque sin ética y sin profesionalismo, el médico se convierte en un delincuente. Y eso es lo que no queremos formar en San Fernando. Aunque en otra cátedra lo haya pasado por alto, pero acá le vamos a decir siempre las cosas como deben ser. Entonces no se trata solo de conocimientos técnicos, porque ahora los conocimientos están a boca de que quieres. No necesitan ni comprar libros, entran a internet y tienen la bibliografía a su disposición. Entonces no se trata solo de conocimientos técnicos, sino de cómo el médico se relaciona con los pacientes, los colegas, los otros médicos y la sociedad en general. Eso es lo que conceptuamos que debe ser. ¿Qué es el profesionalismo en medicina en general? En general. Se refiere a la conducta, objetivos y cualidades que definen al médico, ¿ya?, dedicado a su profesión. Y va más allá de la competencia clínica e implica un compromiso con los más altos estándares de excelencia. O sea, no es solamente de alguna manera pasar las cosas, no, tiene que haber excelencia. Y eso depende de la formación de cada uno. Bueno, ese compromiso trae, el profesionalismo tiene las siguientes partes: competencia y excelencia. No hay profesionalismo si no tenemos competencia y excelencia. Eso significa el compromiso con el aprendizaje continuo. El médico tiene que estudiar todos los días, por lo menos 2 horas diarias, para mantenerse siempre actualizado. Y su conocimiento para ofrecer la mejor atención posible basada en la evidencia científica. Esto es fundamental. Esa es la competencia y la excelencia. ¿Qué otra condición? Integridad y honestidad. Hay que ser veraz con el paciente, decir la verdad al paciente, no darle la píldora, decir la verdad a los colegas y a las instituciones. Eso implica reconocer los propios errores que uno puede cometer, porque todos somos falibles, pero tenemos que tener la grandeza de espíritu y la integridad de reconocerlo. ¿Para qué? Para enmendarlo. Evitar las mentiras piadosas. Es decir, decirle a un paciente, oiga, esto vamos a curar, no se preocupe, y sabemos que no es así.
y tenemos al paciente con una falsa expectativa, posiblemente para beneficiar de los honorarios que el paciente le va a pagar. Y eso también es una falta de profesionalismo. Y hay que ser transparentes en la facturación y en la investigación. Cuando uno investiga un tema determinado, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que decir cómo ha hecho su investigación, en qué se ha basado, a qué conclusiones ha llegado. Otro componente es el respeto a los pacientes. Tratar a los pacientes con dignidad, independientemente de su origen, de su condición social, de sus creencias o decisiones. Es decir, respetar su privacidad, su autonomía y su confidencialidad. Yo, como muchos de los colegas que hemos trabajado acá en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud pasando la visita de la médica al presidente del primer año, lo encuentra que comienza a tutear a la paciente, a una señora que puede ser su madre en edad, pero que bien puede la sierra y que mal habla también el castellano, pero es parte de la cultura que tenemos que respetar. Y comienza a tutearla. A ver, abuelita, la trata así, de esa manera, con cierta esterilidad. Yo he sacado de la visita del presidente Carmen, que es tu familiar, la conoces, ha sido tu novia, ¿por qué lo trata de esa manera? ¿No? ¿Por qué no trata con respeto a la persona? Con mucho respeto al paciente. Y por supuesto su privacidad, hay que respetarlo. Altruismo, otro componente, es anteponer los intereses del paciente a los propios intereses del médico. ¿Ah? O sea, económicos, de prestigio o de conveniencia personal. Es la esencia de la vocación de servicio. No voy a exhibirme a expensas de los intereses del paciente, a mis propios intereses. Yo me voy a beneficiar con este caso y voy a perjudicar al paciente. Esta cosa tiene que ser bien clara, bien entendida para todos. Responsabilidad y rendición de cuentas. Aceptar la responsabilidad por las propias acciones y no echar la culpa a terceros. Y rendir cuentas ante los pacientes, la sociedad y los organismos reguladores. Porque puede también pedirme cuentas a mí por mis actos profesionales, incluso hasta la Contraloría, o las autoridades del hospital o de la institución donde yo trabajo. Tenemos que ser veraces y hacer una rendición de cuentas honesta sobre nuestros actos y nuestras cosas. Y trabajo en equipo y colaboración. Reconocer que la medicina moderna es un esfuerzo de equipo. No hay médico solitario. Y respeta y valora el trabajo de quienes, de las enfermeras, especialistas y otros profesionales que forman parte del equipo de salud. Pues una enfermera quieren tratar como si fuera, no. Ellos tienen un papel, y es un papel importante. Tenemos que reconocer y valorar su concurso, su trabajo, no solo de las enfermeras, sino de cualquier otro personal de salud. Y finalmente la autogestión y el cuidado personal. Mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal para evitar el agotamiento. Hay gente que se pasa, hace guardias, no duermen, en la tarde se van a cachorear no sé dónde, en la noche se van a otro sitio, están en varios sitios y al final no descansan y solamente están interesados en los ingresos económicos. Y eso trae consecuencias particulares, porque disminuye la calidad de la atención que ese profesional está prestando. Habíamos hablado de profesionalismo,
También la disciplina que crea los valores instintivos morales que guían la toma de decisiones en la práctica clínica. Proporciona un marco para resolver los dilemas que surgen en el día a día. ¿Cuáles son esos principios de la bioética? Este es el marco utilizado y aceptado a nivel mundial para el análisis de la ética en medicina. Primero, beneficencia. ¿Qué quiere decir eso? Es la obligación ética de actuar en el mejor interés del paciente. El paciente, no nuestro interés, el interés del paciente, del enfermo, que implica promover su bienestar, quitarle el dolor, aliviarle el dolor y curarlo cuando sea posible, porque no todo se puede curar. El médico debe tener la preparación para saber qué es lo mejor para el paciente desde un punto de vista técnico. Es decir, yo le ofrezco lo mejor que hay desde un punto de vista técnico a ese paciente, a mi paciente. Ese es el principio de beneficencia. Ofrecemos lo mejor que tenemos. No maleficencia. ¿Qué quiere decir esto? El principio fundamental del primero, no hacer daño. Primum non nocere. Primero, no hagas daño. Si vas a actuar como un paciente, primero no le hagas daño. Es un principio fundamental que tenemos que tener en cuenta para actuar directamente. Obliga a no causar daño intencionalmente y a sopesar siempre los riesgos y beneficios de cualquier intervención para minimizar los perjuicios potenciales que pueda traer nuestra postura. Autonomía. El respeto por la capacidad del paciente para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su salud. Él es el dueño de su salud, él es el dueño de su cuerpo, de su vida. Eso tenemos que respetar, esa autonomía del paciente. No le podemos imponer a un paciente ningún tratamiento, de ninguna cosa que no esté él conforme con eso. Esto se traduce en la necesidad de tener el consentimiento informado. No es un trámite. A veces veo a un cirujano que va a programar a un paciente y el consentimiento, ¿no? Y ahorita yo voy y lo traigo. Pone con el papel de firmar al paciente y listo. No. Eso es un trámite nomás. No. El consentimiento informado implica una explicación exhaustiva de lo que tiene el paciente, de sus posibilidades de curación y ver si él está de acuerdo o no con ese tratamiento para autorizar a un doctor a tomar la decisión por el tratamiento. Respetar el derecho a rechazar un tratamiento, incluso si el médico no está de acuerdo. El paciente dice, no, yo no estoy de acuerdo con que nada, rechazo el tratamiento. Conozco el caso, por ejemplo, de una paciente que tenía un pequeño tumorcito, una cáncer mamaria, que hoy el médico dice, bueno, por el tamaño del tumor, vamos a hacer solo una investigación del tumor. La paciente estaba deportada. Le dice, no estoy de acuerdo. Yo quiero que me hagan la mastectomía completa. El médico tuvo que respetar esa decisión de la persona. Le hizo la mastectomía completa. Y con mucho criterio. Porque hay casos en los cuales un pequeño tumorcito que le saca solo el tumor, y después aparece metástasis. Entonces, si la paciente está debidamente informada y no está de acuerdo con lo que le ha confirmado el médico y prefiere otra técnica más agresiva de repente, pero en su decisión es el médico. Justicia. Es la obligación de tratar todos los pacientes de manera equitativa y justa, distribuyendo los recursos sanitarios de manera racional y sin discriminación, implica luchar contra las inequidades. Eso es más bien difícil, porque estas inequidades casi no dependen de nosotros. Es el trato que hace el gobierno, ¿verdad?, con la población. Hay población que es sometida a inequidades. No se trata igual al que tiene dinero y recursos que al que no lo tiene. Y esa distribución debe ser igual para todos. Al final implica que la salud es un derecho.
para todos. Y los derechos no se compran. Todos tendrían el derecho de ser atendidos por igual. Entonces nosotros como médicos tenemos también el derecho y la obligación de luchar contra esas inequidades, organizar nuestra institucionalidad y decir, señor, la salud es un derecho, todos tienen el acceso a los medios de salud y debería ser gratuito a través de aquí del pago de impuestos de toda la población. Pero eso es un paso que se dará algún día más adelante, porque los gobiernos que tenemos ahora no tienen equidad. Bueno, ¿cuál es la relación entre profesionalismo y ética en salud? El profesional es la puesta en práctica de principios éticos y el médico profesional actúa éticamente. Un médico ético se comporta como un profesional. Ambas cosas están unidas. Ejemplo, un paciente terminal rechaza un tratamiento agresivo que prolongará su vida unos meses, pero con mucho sufrimiento. Hay casos así, ¿no? La ética, el principio de autonomía, dice que debemos respetar su decisión aunque vaya en contra de nuestro deseo de mantenerlo con vida. Hay que respetar su deseo. Y el profesionalismo dice que se demuestra al explicar claramente la decisión, asegurarse de que el paciente comprende las consecuencias de su rechazo y respetar su decisión sin juzgarlo y garantizar que reciba los mejores cuidados paliativos posibles para asegurar su bienestar. Y ese es otro principio que se llama el principio de beneficencia. En resumen, el profesionalismo es cómo ejercemos la medicina. Y la ética es por qué y para qué de nuestras decisiones. Ambos indispensables para mantener la confianza de la población médica y para garantizar la atención humanizada y de calidad. Bueno, y en cirugía, porque en general, pero en cirugía tiene sus características. En cirugía, la ética se sustenta sobre un principio central. El cirujano es un agente fiduciario. Estamos utilizando un término prestado de la economía. Es un agente fiduciario del paciente obligado a priorizar su bienestar incluso en contextos de incertidumbre, riesgo y alta complejidad técnica. Aclaramos qué es un agente fiduciario. Un fiduciario es una persona física o jurídica, un banco, por ejemplo, ¿no? Autorizada para administrar bienes o activos de terceros, actuando con la máxima lealtad, ética y responsabilidad legal en el mejor interés de su cliente. Es la parte que recibe la propiedad o gestión de activos en un fideicomiso para cumplir una finalidad. ¿Qué es lo que nos está el paciente? No nos deposita su plata, no, ni su casa. Nos deposita su vida, su salud, su cuerpo, su organismo. Deposita en nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de actuar en esa condición de agente fiduciario. ¿Cuáles son esas consideraciones sobre esta cirugía? La cirugía como práctica moral. La literatura contemporánea considera que la cirugía no es solo un acto técnico, ¿no? Sino una práctica moral que exige un compás ético interno para guiar los deseos de los que deben vivir el humano potencial. ¿Cuáles son las características de la cirugía con respecto a la medicina? La cirugía daña antes de curar, lo que exige una justificación moral sólida. Si yo no voy a operar de la vesícula de un paciente, ¿qué le voy a hacer? Voy a tener que ingresar, sea por una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta, voy a tener que hacerle un corte, una incisión, meterlo adentro. Hacerlo es, en realidad, es un daño. Es el daño que se hace antes de curar. Una característica. Es invasiva y penetra la intimidad corporal del paciente. El cirujano tiene esa facultad de invadir internamente al paciente.
Eso no hace la medicina, la cirugía lo hace. Opera en incertidumbre, donde la toma de decisiones rara vez es binario. Frecuentemente el cirujano está solo para tomar decisiones en nada operativa. Cualquier situación inesperada que se produzca y decisión que se tiene que tomar, es el cirujano operador que está tomando la decisión. Muy rara vez puede consultar con él, pero estás ya en plena sala de operación y tienes que tomar una decisión. Es una característica también del ejercicio de la cirugía. Y como sabemos, está sujeto a errores, complicaciones, secuelas. Todo eso puede suceder. Esas son las características únicas que tiene la cirugía como práctica moderna. Y el cirujano como agente fiduciario significa que el paciente deposita bienes esenciales, su cuerpo, su vida, su confianza en manos del cirujano. Por ello, el profesional debe priorizar el beneficio del paciente por encima de los intereses personales o institucionales. Actuar con benevolencia comprobada, transparencia en la sociedad y mantener la competencia técnica y estudio clínico como requisitos éticos, no solo profesionales. Quiere decir que debemos estar bien preparados, porque aprendemos que debemos aprender bien y aplicar. El consentimiento informado y la toma de decisiones compartidas. En cirugía, el consentimiento informado no es un mero trámite. Debe incluir riesgos reales, alternativas, incertidumbres y expectativas razonables. La tendencia actual es hacia la toma de decisiones compartidas. ¿Con quién? Con el paciente, donde el paciente participa activamente de la decisión de su tratamiento. El cirujano debe evitar el paternalismo injustificado, pero también proteger al paciente de decisiones mal informadas. A veces el paciente está mal informado por terceras personas, familiares, allegados, que no es necesario adecuadamente excluir al paciente. Confidencialidad y manejo de información sensible. La relación clínica exige protección estricta de los datos clínicos, imágenes, hallazgos laboratorios y difusión de los mismos. Esas cosas se deben manejar internamente. Eso no es para publicar afuera, pero es para conocer fuera del ámbito entre el cirujano, el equipo médico y su paciente. Entonces hay que proteger estrictamente sus datos y evitar cualquier uso inapropiado de información, incluso en el contexto de los derechos académicos. Uno podría traer acá a exhibir una proyección de una operación de una paciente X que de repente se va a toda información. Estoy exponiendo indebidamente información que tiene que ser confidencial y que manejo sensible. Profesionalismo en el quirófano. El equipo médico debe sostener valores éticos compartidos, respeto por la dignidad del paciente, incluso bajo anestesia. Si el paciente está anestesiado, está echado encima de la mesa, expuesto por completo, hay que respetar eso. El paciente está adecuadamente cubierto, solamente descubierto en los sitios donde no se va a hacer la maniobra científica. Comunicación clara, sin humillaciones ni violencia simbólica. Manejo adecuado del conflicto de interés, por ejemplo, negarse a participar en procedimientos que violen principios personales o legales. El cirujano debe negar a participar en situaciones de ese tipo. El instrumentador y cada miembro del equipo tiene responsabilidad moral directa en no causar daño técnico ni moral. Bueno, cirugía sin mesedera, sin mesedera. Como ustedes ven acá esta figurita, ya le he dibujado en las piernas, acá, en el abdomen, porque ahí ya van a retirar acúmulos de grasa con el objeto de lograr una, ¿cómo le llaman? Una estética. Eso.
gran espacio en donde una infección tranquilamente puede llevar a su paciente y de su caso. Hay varios publicados en los periódicos, ¿no? Van a hacer la liposucción, toda esa cosa. Si no es estrictamente necesario, no tiene por qué hacer. Estas son cirugías especiales como la de cobrar dinero. Y muchos de los cirujanos son unos grandísimos ignorantes, que no tienen absolutamente idea de lo que están haciendo, han aprendido a rascar la grasa y no se dan cuenta del gran daño que pueden estar haciendo y la potencial pérdida de vida. Porque se han publicado casos, los cirujanos ustedes conocen, han visto en el periódico, se murió no sé qué, en una cliniquita de allá, en otra cliniquita de por allá. Eso es lo que no debe hacer, ¿no? Evitar todas las intervenciones sin indicación sólida o motivado por incentivos económicos, presión institucional o expectativas irreales del paciente. Porque el paciente cree que sacándole la grasa acaba de ser una belleza. Es una idea que tiene él, es una expectativa falsa. Porque no es verdad. La ética exige justificación clínica, evidencia y proporcionalidad. En resumen, la ética clínica moderna combina competencia técnica, juicio prudente, transparencia, respeto por la autonomía y un profundo sentido de la responsabilidad fiduciaria al depositado de la ciudad. El cirujano ético no solo opera bien, decide bien, comunica bien y actúa con integridad, incluso cuando nadie lo observa. Bueno, finalmente hablamos del juramento hipocrático. ¿Por qué hay que hablar del juramento hipocrático? Porque el juramento hipocrático, si bien es cierto, nadie jura por Hipócrates, ¿verdad? Juran por Apolo, Higias, Panaceas, diosas y dioses del Olimpo griego. Nadie jura por eso. Entonces, ¿por qué es importante el juramento hipocrático? Es importante porque contiene un mensaje ético. Que son valores permanentes de la medicina, que tiene varios sitios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ese manuscrito bizantino del siglo XI, en el que está escrito el juramento hipocrático en forma de cruz. Esta es la Biblioteca del Vaticano. Es antiquísimo el documento. ¿Por qué dice? Bueno, Hipócrates, como ustedes saben, nació 460 años antes de Cristo. ¿No? Para el mundo occidental es el padre de la medicina y lo significa ideal el médico como el valor eterno de la profesión médica. Hay un tratado que se llama el Corpus Hipocrático. Son muchos tomos que se dedican sobre medicina. Unos 50 tratados que abarcan más de 1000 páginas y se sabe que buena parte de ellos estuvo en la Biblioteca Médica de Leicester y Kos y fueron escritos y trabajaron con 320 y 350 años de Cristo. Probablemente algunos han sido escritos por el mismo Hipócrates. Bueno, tiene consideración de tipo deontológico, criterios de juramento y sobre el médico, un libro apologético de la medicina.